La primera vez que don Tomás volvió a ver esos ojos fue como si el tiempo se hubiera doblado en dos. Estaba en el bullicio del mercado Jamaica, acomodando sus billetes de lotería sobre la mesa de madera desgastada, cuando una mujer elegante se detuvo frente a él. No lo reconoció de inmediato, claro. ¿Cómo hacerlo? Habían pasado 72 años de vida, de errores, de silencios tragados con resignación. Pero esa mirada, una mezcla de firmeza y dulzura, lo atravesó como una espina de memoria. En ese instante, un temblor le recorrió las manos. Se obligó a sonreír, a ofrecerle un número como hacía con todos los clientes. Pero por dentro sintió que el aire se le escapaba del pecho. Era un presentimiento doloroso, como cuando uno escucha una melodía que creía olvidada y sin embargo reconoce de inmediato. Ese día regresó a su pequeño apartamento en Iztacalco con un peso extraño en el corazón. Apenas abrió la puerta, lo recibió el olor húmedo de las paredes viejas, ese aroma a yeso y polvo que siempre lo acompañaba. Se dejó caer en la silla junto a la ventana, donde solía fumar en silencio mientras observaba pasar la vida en la calle estrecha. Afuera, los niños jugaban con una pelota desinflada y un vendedor de tamales gritaba su pregón con voz ronca. Pero en la mente de don Tomás no había más que un eco. Esos ojos. Su vida había sido sencilla, casi rutinaria. Ex maquinista de ferrocarril, jubilado desde hacía 2 décadas, sobrevivía con la pensión justa y con lo que ganaba vendiendo billetes en el mercado. Todas las mañanas, antes de salir, repasaba el mismo ritual: encender el radio viejo que aún sintonizaba boleros, preparar café aguado en su olla de peltre y acariciar un pequeño llavero oxidado con forma de locomotora. Ese llavero había sido su amuleto en los tiempos de juventud, cuando recorría kilómetros de rieles y creía que la vida le prometía horizontes. Hoy era apenas un recuerdo que tintineaba en su bolsillo, una compañía muda. Había aprendido a convivir con la soledad. Viudo hacía años, sin hermanos vivos, su único contacto frecuente eran los locatarios del mercado y el casero que, cada mes, le recordaba el aumento del alquiler. Sin embargo, más pesado que la soledad, era el secreto que lo acompañaba desde los 20 años. La decisión cobarde de abandonar a Rosa, la muchacha que una vez amó y a la que dejó embarazada por miedo, por pobreza, por sentirse incapaz de ofrecerle algo mejor. Esa culpa se le había quedado como una sombra permanente. Nunca se atrevió a buscarla, nunca supo qué fue de aquel hijo o hija que quizá había nacido en silencio. A veces soñaba con un rostro infantil que lo miraba con reproche, otras veces con la voz de Rosa llamándolo por su nombre. Al despertar, siempre encontraba el mismo vacío. Por eso, aquel encuentro fugaz en el mercado lo removió tanto. No se atrevió a preguntar nada, solo vendió el billete, deseándole suerte a la señora como si fuera una desconocida más. Pero la impresión no lo dejó dormir esa noche. En la penumbra de su cuarto, con la radio encendida a bajo volumen, recordó con nitidez la última vez que vio a Rosa. Ella lloraba, sentada en una banca de la Alameda, con el vientre apenas insinuado bajo el vestido sencillo. Él, nervioso, balbuceó excusas torpes, que no tenía dinero, que no podía cargar con una familia, que era demasiado joven. Después, simplemente se fue. Nunca volvió. Mientras giraba esos recuerdos, don Tomás sintió un nudo en la garganta. Se llevó la mano al bolsillo y apretó el llavero de locomotora como si fuera un rosario. «Perdóname, Rosa», murmuró, mirando el techo manchado de humedad. «Perdóname, hijo, hija, quien seas». La mañana siguiente, el sol entraba débil por la ventana cuando decidió regresar al mercado con una esperanza que no quería admitir. ¿Y si volvía a verla? ¿Y si podía confirmar lo que su corazón sospechaba? Caminó lento, apoyándose en su bastón, saludando a los vecinos con la cortesía de siempre. Compró un pan dulce en la esquina, aspirando su aroma tibio como si quisiera llenarse de fuerzas. El mercado bullía con la energía habitual, flores frescas, voces que regateaban, el olor penetrante de hierbas y especias.
Don Tomás se acomodó en su sitio, desplegó sus billetes y aguardó. El tiempo pasó despacio, marcado por el tintinear de monedas y el murmullo de conversaciones. Cuando ya pensaba que había sido solo una ilusión, la vio de nuevo. Lucía, aunque él aún no sabía su nombre, apareció entre los pasillos, vestida con un traje claro y un bolso fino colgado del brazo. Se detuvo frente a un puesto de flores, escogiendo un ramo de lirios blancos. Don Tomás sintió que el corazón le golpeaba en el pecho como cuando el tren arrancaba de la estación. Reuniendo valor, se acercó con cautela. «Señorita, disculpe, ¿le ofrezco un número de la suerte?», preguntó, con una sonrisa temblorosa. Ella lo miró, sorprendida por su insistencia, pero también con un destello de curiosidad. «Usted estuvo aquí ayer, ¿verdad? Creo que le compré un billete». «Sí, claro, y ojalá le haya traído fortuna». Lucía sonrió apenas, pero en su mirada había algo más, una chispa de interés, como si quisiera preguntar algo y no supiera cómo empezar. Don Tomás notó el detalle, y su pecho se llenó de un calor inesperado. Esa noche, de regreso a casa, no pudo contener la emoción. Se sentó junto a la ventana con el ramo de lirios que ella le había regalado al despedirse. Un gesto mínimo, pero que él interpretó como un signo. Aspiró su fragancia fresca, mezclada con el olor de humedad de la habitación, y dejó que las lágrimas le corrieran por las mejillas. Hacía años que nadie le daba un obsequio. «¿Será posible?», pensó, con el corazón agitado. «¿Será ella mi hija?». La duda se convirtió en llama. Durante días, buscó excusas para coincidir con ella en el mercado. A veces fingía ordenar sus billetes más despacio, otras veces se quedaba hasta tarde, observando cada rostro que pasaba. Lucía regresaba de vez en cuando, siempre elegante, siempre distinta del mundo que rodeaba a don Tomás. Y sin embargo, había en ella una curiosidad que lo hacía sentirse visto por primera vez en mucho tiempo. Una tarde, mientras la radio del mercado sonaba con un bolero antiguo, Lucía se acercó a comprarle otro billete. Esta vez, se detuvo más tiempo. «¿Sabe? Me resulta familiar su rostro», le dijo, en un tono casi tímido. Don Tomás tragó saliva. Sintió el llavero de locomotora pesado en su bolsillo. «Tal vez porque tengo muchos años aquí. La gente ya se acostumbra a verme». Lucía asintió, pero no parecía convencida. Guardó el billete en su bolso y, antes de marcharse, le dedicó una mirada larga, como si buscara un reflejo de sí misma en esos ojos envejecidos. Esa noche, don Tomás apenas pudo dormir. Se revolvía en el catre, escuchando el crujido del techo y el goteo del grifo de la cocina. El olor de los lirios, aún frescos en un vaso de vidrio, llenaba el cuarto. Cerró los ojos y vio a Rosa, joven, con la sonrisa dulce que nunca olvidó. Y después a Lucía, con esa misma chispa en la mirada. El corazón le dijo lo que la razón temía. Era ella. Y, sin embargo, ¿cómo confesarlo? ¿Cómo enfrentar tantos años de ausencia, de abandono? El miedo regresó con la misma fuerza que lo paralizó en su juventud, solo que ahora, a sus 72 años, sabía que el tiempo no le daba tregua. La decisión lo atormentó, mientras el amanecer teñía de rojo las paredes descascaradas de su cuarto. Los lirios aún perfumaban el cuarto, cuando don Tomás salió al mercado aquella mañana. La duda ya no le dejaba respirar. Estaba casi seguro de que Lucía era su hija, pero seguía sin atreverse a pronunciarlo. Recordaba su mirada larga, el leve gesto de curiosidad, y sentía que cada encuentro era un hilo que lo acercaba más a la verdad, y al mismo tiempo lo encadenaba al miedo de ser rechazado. El mercado hervía con su bullicio cotidiano. Don Tomás acomodó sus billetes en la mesa, tratando de concentrarse. El sonido metálico de las monedas, el pregón de las vendedoras de flores y ese aroma penetrante a albahaca y cilantro fresco lo envolvían, pero su mente solo buscaba un rostro, el de Lucía. No tardó en verla. Llegó con paso seguro, el cabello recogido en un peinado impecable, gafas oscuras que escondían un aire de elegancia distante. Sin embargo, al quitarse las gafas para mirar mejor los números, sus ojos revelaron un brillo cercano, humano. «Hoy quiero un número especial», dijo con voz serena.
un número que me traiga respuestas. Don Tomás sintió un escalofrío. Ella hablaba de azar, pero sus palabras parecían una confesión velada. Dudó un instante y con manos temblorosas le entregó un billete terminado en 72. Es mi edad, explicó intentando sonreír. Quizás le dé suerte. Lucía levantó las cejas, sorprendida. Lo observó con detenimiento, como si de repente cada arruga y cada gesto pudieran contarle una historia escondida. 72, igual que mi padre adoptivo tendría ahora, murmuró, casi para sí misma. Esa frase lo atravesó como un rayo. Por primera vez, el silencio entre ellos pesó demasiado. Don Tomás no encontró palabras, solo apretó el llavero de locomotora dentro del bolsillo, buscando valor. Lucía agradeció el billete y, antes de marcharse, se detuvo de nuevo. ¿Usted trabajó siempre aquí en el mercado?, preguntó con genuina curiosidad. Don Tomás vaciló. Podía mentir, podía disfrazar su vida con algo más digno, pero optó por la verdad sencilla. No, señorita, fui ferroviario, maquinista muchos años. Los trenes fueron mi vida. Los ojos de Lucía brillaron. Mi madre me contaba historias de trenes cuando era niña. Decía que había alguien en su pasado que los conocía bien. El corazón de don Tomás latió con fuerza. El eco de Rosa apareció en esas palabras. Casi se le escapó una lágrima, pero la contuvo con una sonrisa. Los trenes son como la memoria, señorita. Pasan rápido, pero siempre dejan huella. Ella lo miró un instante más y sin añadir nada, se despidió. Don Tomás se quedó paralizado. Esa conversación había abierto una rendija peligrosa. Lucía estaba acercándose a la verdad. Esa noche, mientras la radio reproducía un bolero antiguo de los Panchos, don Tomás se sentó junto a la mesa con una taza de café tibio. Miraba los lirios ya marchitos, que todavía desprendían un olor tenue, y pensaba en Rosa. ¿Qué habría sentido ella al criar sola a una hija? ¿La habría buscado alguna vez a él? Los recuerdos lo asaltaron. Vio a Rosa con su cabello trenzado, la sonrisa tímida en las fiestas del barrio, el aroma a flores de jazmín que siempre llevaba impregnado en la piel. Esa fragancia era otra de sus anclas. La asociaba con todo lo que perdió. Y ahora, con Lucía frente a él, esa memoria le dolía como una herida fresca. Se preguntaba si valía la pena confesar. ¿No sería mejor dejarla seguir con su vida de éxito en Polanco, sin que un viejo ferroviario viniera a remover un pasado incómodo? Pero al mismo tiempo, su corazón clamaba por una segunda oportunidad. La respuesta se le impuso unos días después, cuando Lucía volvió al mercado. Esta vez lo buscó directamente. Señor Tomás, pronunció su nombre con respeto. ¿Podría sentarse un momento conmigo? Él sintió un nudo en la garganta. La invitó a un pequeño café al borde del mercado, un lugar modesto con mesas de plástico y aroma a pan recién horneado. Se sentaron frente a frente, y por unos segundos ninguno habló. Lucía rompió el silencio. No sé por qué, pero siento que lo conozco de antes. Hay algo en usted, en sus ojos. Don Tomás apretó la taza de café con ambas manos. Quizás la memoria es caprichosa, o el destino nos pone a prueba. Ella lo observó, buscando más. Mi madre biológica nunca quiso hablarme mucho de mi origen. Solo me dijo, antes de morir, que mi verdadero padre había sido alguien humilde, trabajador, pero que la había dejado. Las palabras se clavaron como cuchillos en el pecho de don Tomás. El aire se le atoró, y por un instante pensó que no podría respirar. Sin embargo, logró murmurar. Debe haber tenido sus razones. A veces la vida no da valor. Lucía lo miró fijamente. ¿Usted conoció a mi madre?, preguntó de pronto con un tono que mezclaba esperanza y temor. El viejo ferroviario bajó la vista, sintió el peso de las décadas y de su propia cobardía. El llavero tintineó suavemente en su bolsillo, como un recordatorio implacable. Conocí a una muchacha llamada Rosa, hace muchos años, confesó con voz quebrada. Lucía se estremeció. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Rosa, así se llamaba ella. El silencio que siguió fue como un abismo. Ambos sabían, en lo profundo,
la verdad que empezaba a revelarse. Al regresar a casa esa tarde, don Tomás no pudo contener el llanto. Se arrodilló frente a la ventana abierta, dejando que el aire húmedo de Iztacalco entrara con olor a tierra mojada. Sentía que una puerta había sido abierta, pero también que el mundo podía desplomarse sobre él. Era la primera reviravolta de su destino. Había reencontrado a su hija, aunque todavía no se atrevía a decirlo en voz alta. Y en el fondo, temía más que nada que ella, al descubrirlo por completo, lo rechazara con desprecio. Esa noche, mientras el radio soltaba un crujido de estática, juró en silencio: «Si Dios me da fuerza, yo no volveré a huir. Esta vez me quedaré». Días después Lucía volvió a buscarlo. Esta vez no estaba sola. Con ella venía un hombre de traje impecable, más joven que ella, probablemente un socio o amigo. Su mirada, en cambio, estaba cargada de desconfianza. «¿Este es el señor del que me hablaste?», preguntó el hombre con voz fría. Lucía asintió. «Sí, él». Don Tomás sintió de inmediato el peso de ese juicio. El hombre lo evaluó de pies a cabeza, como si no pudiera concebir que alguien tan humilde tuviera alguna relación con Lucía. El ferroviario retirado se sintió de nuevo como aquel joven pobre que huyó por vergüenza, pero esta vez algo dentro de él ardía, una mezcla de orgullo y dignidad. Enderezó la espalda, apoyó las manos en la mesa de billetes y, con voz firme, dijo: «Soy don Tomás, y sí, conocí a su madre». Lucía lo miró con ternura y temor a la vez. El hombre torció la boca incrédulo. Ese instante fue una microvictoria para don Tomás. Ya no escondía el pasado. Había dado un paso adelante, aunque el mundo lo juzgara. Y mientras la tarde caía sobre el mercado y el perfume de los lirios se mezclaba con el humo de los puestos de comida, supo que la vida le estaba ofreciendo una segunda oportunidad que no podía dejar escapar. El eco de aquella frase: «Soy don Tomás, y sí, conocí a su madre», aún flotaba en el aire cuando la tarde cerró sobre el mercado Jamaica. El silencio incómodo que siguió a su confesión lo persiguió toda la noche. Se recostó en su catre, oyendo el goteo persistente del grifo de la cocina y el crujir de la madera, pero en su mente solo resonaban los ojos de Lucía, cargados de preguntas que él aún no se atrevía a responder. La presencia del hombre de traje, con su mirada de desprecio, lo había hecho sentir vulnerable. Ese juicio silencioso era un recordatorio del abismo social que lo separaba de su hija. Sin embargo, también lo llenó de una inesperada fuerza. Por primera vez en décadas había dicho en voz alta parte de la verdad. Y esa pequeña victoria lo sostuvo mientras el olor de los lirios secos todavía impregnaba su cuarto. Al día siguiente, volvió al mercado con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Mientras acomodaba sus billetes, vio a lo lejos a Lucía. Venía sola esta vez, sin la sombra altiva de aquel acompañante. Caminaba despacio, como quien carga un peso invisible. Cuando se acercó, sus palabras fueron directas. «Necesito hablar con usted, don Tomás». Se sentaron en el mismo café modesto. Lucía dejó el bolso sobre la mesa y suspiró hondo. «Ese hombre que vino conmigo es Julián, mi socio. Es como un hermano, pero a veces no entiende por qué me interesa conocerlo a usted. Me dice que no tiene sentido escarbar en el pasado». Don Tomás bajó la vista. «Quizá tenga razón. El pasado duele». «Sí», respondió Lucía con un hilo de voz, «pero también da respuestas. Y yo siento que usted tiene algo que decirme». El viejo ferroviario sintió como el corazón le golpeaba fuerte. Apretó su llavero de locomotora dentro del bolsillo. Estaba a un paso de confesarlo todo, pero el miedo lo contuvo. En lugar de soltar la verdad, se refugió en un recuerdo. Su madre, Rosa, era una mujer de una bondad inmensa. Jamás dejó de sonreír, incluso cuando la vida era dura. Tenía un aroma a jazmín que llenaba todo. Lucía cerró los ojos, emocionada. Mi madre me contaba que el jazmín era su flor favorita. Las lágrimas se asomaron en los ojos de don Tomás. En ese momento comprendió que el destino ya no le daría tregua. Unos días después, Lucía lo sorprendió con una invitación. «Quiero que venga a mi oficina en Polanco. Quiero que vea mi mundo». Don Tomás se quedó mudo. Nunca había pisado esas zonas lujosas. El simple pensamiento le revolvía el estómago. ¿Qué pintaba un viejo jubilado de Iztacalco en medio de torres de cristal y pisos de mármol? Pero aceptó.
El día señalado, se vistió con su mejor ropa, una guayabera blanca ya gastada, pantalones oscuros planchados con esmero y zapatos que lustró hasta sacarles brillo. El llavero de locomotora colgaba en su bolsillo como un amuleto. Al llegar a Polanco, el contraste lo abrumó. Calles limpias, autos de lujo, cafés modernos con vitrinas repletas de pasteles que parecían obras de arte. Caminaba lento, con su bastón, y sentía las miradas curiosas de la gente elegante que lo rodeaba. Cuando entró en la oficina de Lucía, la sensación se intensificó. Recepcionistas impecables, cuadros abstractos en las paredes, un aroma a café importado y perfumes caros. Se sintió fuera de lugar, un extraño en un mundo que no lo reconocía. Lucía lo recibió con una sonrisa cálida, aunque también nerviosa. «Bienvenido, don Tomás». Él recorrió con la vista la sala amplia, llena de vidrio y acero. «Es otro mundo, señorita, muy distinto al mío. Por eso quiero que lo conozca», dijo ella suavemente. «Porque aunque me crié aquí, sé que mis raíces están en otra parte». En ese momento apareció de nuevo Julián, con su traje impecable. Lo miró con desdén. «¿Otra vez usted?», espetó, sin disimular su fastidio. «Lucía, de verdad no entiendo qué gana con esto». Don Tomás sintió la vergüenza arderle en las mejillas. Estuvo a punto de marcharse, pero Lucía lo detuvo con una mano en su brazo. «Julián, basta. Él es importante para mí». Ese gesto, esa defensa pública, fue una microvictoria inesperada. Por primera vez en mucho tiempo, alguien lo defendía ante un desprecio. Sin embargo, aquel día también llegó el obstáculo inesperado. Mientras conversaban, Lucía recibió una llamada urgente. Su rostro cambió. Se ensombreció. Colgó el teléfono con manos temblorosas. «Es sobre mi madre, Rosa». Don Tomás se tensó. «¿Qué ocurre?», preguntó con voz trémula. Lucía lo miró fijamente. «Acabo de descubrir algo que nunca me dijo. Alguien me envió documentos. Mi madre no solo me ocultó quién era mi padre, también guardaba cartas antiguas, cartas dirigidas a usted, don Tomás». El viejo ferroviario se quedó sin aire. «¿Cartas?». «Sí, y mañana voy a recibirlas en casa. Quiero que venga conmigo». El corazón de don Tomás se agitó. Rosa lo había buscado. Ella había escrito, y él nunca lo supo. Esa revelación lo derrumbó por dentro. Esa noche, en su apartamento, el olor a humedad se mezclaba con el perfume tenue de un ramo de jazmines que había comprado en memoria de Rosa. Se sentó junto a la ventana, con la radio sonando boleros tristes, y lloró en silencio. «Rosa, ¿qué me escribiste?», susurró al aire. La culpa lo devoraba. Durante años creyó que había sido olvidado, cuando en realidad había sido él quien había cerrado la puerta. Ahora, esas cartas eran un puente entre el pasado y el presente, y temía lo que podían revelar. Al día siguiente, cumplió la cita. Llegó a la casa de Lucía, una residencia elegante en Polanco. El contraste era aún más fuerte que en la oficina. Pisos brillantes, muebles de diseño, ventanales que dejaban entrar la luz de la tarde. Don Tomás se sentía torpe, como si cada paso pudiera dejar huellas de polvo en un lugar demasiado pulcro. Lucía lo recibió con un sobre en las manos. Sus ojos estaban húmedos. Llegaron. Se sentaron juntos en la sala. Lucía abrió el sobre con cuidado. Sacó varias cartas amarillentas, con la tinta ya desvanecida. Reconoció la letra delicada de Rosa. Lucía leyó en voz alta. «Tomás, todavía guardo la esperanza de que vuelvas. Sé que tienes miedo, pero nuestra hija merece conocerte. No quiero dinero. No quiero promesas imposibles, solo quiero que sepas que existimos». El silencio que siguió fue insoportable. Don Tomás temblaba. Lucía lo miró, con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Nuestra hija?». Don Tomás bajó la cabeza. El llavero tintineó en su bolsillo. «Sí, Lucía, tú eres esa hija». El mundo pareció detenerse. El bolero lejano que sonaba en la radio de un vecino se mezclaba con el aroma a jazmín que Lucía había puesto en la sala. Los ojos de ella se llenaron de asombro y dolor, y entonces un suspiro quebró el silencio. «Papá». El corazón de don Tomás casi se detuvo. El eco de aquella palabra, «papá», se quedó flotando en el aire como una campana que no dejaba de vibrar. Don Tomás, con los ojos empañados, apenas podía creer lo que había escuchado.
Después de más de 5 décadas de silencio y culpa, Lucía lo había llamado así, con voz temblorosa pero sincera. Durante unos segundos, ninguno se movió. Afuera, en la calle elegante de Polanco, se escuchaba el rumor lejano de autos y el ladrido de un perro. Adentro, la sala estaba impregnada de un perfume suave a jazmín que Lucía había colocado en honor a su madre. Esa fragancia era como un puente entre pasado y presente. Don Tomás intentó hablar, pero la voz se le quebró. Lucía, yo no sé si merezco ese nombre. Ella respiró hondo, limpiándose las lágrimas con un pañuelo de tela. Quizás no estuviste, pero hoy estás aquí, y eso también cuenta. Las palabras lo golpearon en lo más profundo. Durante toda su vida había cargado con la certeza de ser indigno, de haber fallado irremediablemente, y de pronto su hija le ofrecía una rendija de esperanza. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Lucía lo invitaba a verla en distintos momentos, a veces en la oficina, a veces en su casa. Cada encuentro era un avance, pero también un desafío. Don Tomás notaba cómo algunos empleados de Lucía lo miraban con recelo. El contraste entre su ropa sencilla y los trajes elegantes del lugar era demasiado evidente. Una tarde, mientras la acompañaba en la oficina, escuchó a 2 jóvenes murmurar: «¿Quién será ese viejito? Parece salido de otro mundo». Don Tomás bajó la mirada fingiendo no oír, pero Lucía, que lo escuchó todo, se volvió con firmeza. «Ese viejito es una de las personas más importantes de mi vida», dijo en voz alta. Los jóvenes se quedaron mudos, avergonzados. Don Tomás sintió un calor de orgullo en el pecho. Era la primera vez que alguien lo defendía en un mundo que siempre le había dado la espalda. Una tarde de sábado, Lucía lo llevó a caminar por el Parque Lincoln. El verde de los árboles, el canto de los pájaros y el murmullo de familias disfrutando del día creaban un ambiente sereno. Lucía llevaba en la mano un helado, y don Tomás, su inseparable bastón. «¿Sabe qué recuerdo de mi infancia?», preguntó ella, mirando el cielo. «Nunca supe quién era mi padre. En la escuela, cuando los demás niños hablaban de sus papás, yo inventaba historias. Decía que el mío viajaba por el mundo, que algún día volvería por mí». Don Tomás tragó saliva. «No estabas tan equivocada. Yo viajaba, sí, pero sobre rieles». Ella sonrió con ternura. «Quizás el destino me dio razón. Ese paseo fue una microvictoria para ambos. Por primera vez compartían recuerdos, como padre e hija, aunque tardíos. Sin embargo, no todo era armonía. Julián, el socio de Lucía, seguía mostrándose hostil. Una noche, en un evento de negocios al que Lucía insistió en invitarlo, don Tomás se encontró rodeado de gente elegante que lo observaba con incomodidad. El salón olía a vino caro y a perfumes intensos. Luces doradas se reflejaban en los espejos y don Tomás se sentía atrapado. En un momento Julián se le acercó. «Escúcheme bien, señor. No sé qué busca, pero le advierto. Lucía tiene mucho en juego. No permita que su pasado humilde la arrastre». Don Tomás lo miró fijo. Durante un instante, su dignidad de viejo ferroviario brilló. «No busco arrastrarla, solo quiero estar cerca». El joven bufó, incrédulo, y se alejó. Lucía, que había observado de lejos, se acercó de inmediato. «¿Qué te dijo?». «Nada que valga la pena repetir», respondió Tomás, con una sonrisa cansada. Ella apretó su mano sobre la mesa, como un gesto silencioso de apoyo. Una tarde, Lucía lo sorprendió llevándolo al mercado Jamaica. «Quiero conocer tu mundo», dijo. Don Tomás la guió entre los pasillos de flores. El aroma fresco de las bugambilias, de las rosas y de los claveles lo envolvía todo. Saludaba a los vendedores con familiaridad, y ellos, extrañados, lo vieron caminar acompañado de aquella mujer elegante. En un puesto de comida, Lucía probó unos tacos al pastor, riendo como niña. «Nunca había comido aquí. Es delicioso». Don Tomás la miraba con ternura. Por primera vez, su mundo y el de ella se tocaban. «Aquí es donde me siento en casa», confesó él. «Entre olores y voces que conozco». Lucía asintió conmovida. «Ahora también es parte de mi casa». Ese momento simple pero profundo fue otra pequeña victoria. El mundo de don Tomás también tenía valor. Con el paso de las semanas, la relación se fue consolidando. Lucía lo llamaba papá, cada vez con más naturalidad, aunque a veces le costaba. Don Tomás, por su parte, sentía que rejuvenecía, caminaba con más energía, sonreía más. El peso de la culpa
Aunque no desaparecía, se volvía más ligero. Una noche, sentado en su apartamento de Iztacalco, con la radio sonando y el aroma tenue de jazmín en un vaso de agua, escribió una oración sencilla en un cuaderno. Gracias, Señor, por darme una segunda oportunidad. No la merecía, pero la recibo con humildad. Cerró los ojos y escuchó en su memoria el rugido de un tren arrancando de la estación. Para él, ese sonido era la señal de que la vida todavía avanzaba. Pero el destino no tardó en traer la segunda reviravolta. Lucía, después de varios encuentros, le confesó algo que lo dejó sin aliento. Papá, hay algo que nunca te dije. La familia que me adoptó no fue tan bondadosa como parece. Sí, me dieron educación y comodidades, pero también me hicieron sentir siempre como una extraña. Don Tomás la miró con el alma encogida. ¿Te trataron mal? No físicamente, aclaró ella, pero sí me recordaban una y otra vez que no era de sangre. Me hicieron creer que debía esforzarme el doble para valer lo mismo. Por eso trabajé tanto, por eso levanté mi empresa, pero en el fondo siempre me faltó algo. Siempre me faltaste tú. Don Tomás sintió las lágrimas correrle por las mejillas. La abrazó con torpeza, con esa mezcla de ternura y culpa que lo desbordaba. En ese abrazo, la fragancia a jazmín volvió a envolverlos, como si Rosa los acompañara. Y en ese instante, él comprendió que aún no todo estaba perdido, que aunque tarde, podía ser parte de la vida de su hija. El abrazo con Lucía seguía latiendo en la memoria de don Tomás días después. Fue un instante breve, torpe quizá, pero para él significó más que todo lo que había esperado durante décadas. El perfume a jazmín, que parecía flotar siempre que hablaban de Rosa, le recordaba que la vida todavía podía dar segundas oportunidades. Sin embargo, sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar el momento decisivo, el clímax de esa historia compartida. Ya no bastaban encuentros en mercados, paseos por parques o comidas sencillas. Había heridas viejas que necesitaban ser abiertas y cerradas con dignidad. Una tarde de domingo, Lucía lo visitó en su pequeño apartamento de Iztacalco. Fue la primera vez que entraba en ese espacio. Don Tomás había limpiado todo con esmero. El piso encerado, los pocos muebles ordenados, un ramo de lirios frescos en un vaso de vidrio sobre la mesa. El aroma se mezclaba con el de café recién colado. «Así vive usted», murmuró Lucía, recorriendo con la mirada el lugar. No había juicio en su tono, sino una especie de ternura sorprendida. «Así he vivido siempre, con lo justo, pero con paz», respondió él, sirviéndole café en tazas desparejadas. Lucía se sentó junto a la ventana, donde entraba la luz tibia de la tarde. «Es sencillo, pero se siente cálido. Aquí está su mundo». Don Tomás sonrió. «Y ahora también es el tuyo, si quieres». La frase quedó suspendida entre ambos, cargada de emoción. Unos días después, llegó la primera gran prueba. Lucía organizó una cena en su casa, invitando a algunos amigos y a Julián. Insistió en que su padre debía estar presente. Don Tomás aceptó, aunque con el corazón encogido. Sabía que lo juzgarían, que lo mirarían como un intruso. La casa estaba iluminada, con música suave de fondo y el olor a vino caro mezclado con especias finas. Lucía lo presentó con orgullo. «Les presento a don Tomás, mi padre». El silencio fue incómodo. Algunos sonrieron con cortesía, otros intercambiaron miradas incrédulas. Julián, con su copa en la mano, no pudo contenerse. «Con todo respeto, Lucía, ¿no es un poco tarde para estas revelaciones?», dijo con voz cargada de ironía. El ambiente se tensó. Don Tomás respiró hondo, recordando el rugido de los trenes en su juventud. Ese sonido interior lo llenó de fuerza. «Tarde o temprano, la verdad siempre llega», dijo con voz firme, «y yo estoy aquí porque ya no quiero huir». Lucía lo miró con los ojos brillantes, emocionada. El resto de los invitados quedó en silencio. Fue una microvictoria, pero para él tuvo el peso de una batalla ganada. Esa misma noche, después de que los invitados se marcharon, Lucía y don Tomás se quedaron en la sala. Ella se acercó y le tomó las manos.
Papá, nunca pensé que podría decir esto, pero estoy orgullosa de ti, orgullosa de tu valor, aunque hayas tardado tanto. Don Tomás lloró en silencio. No había mayor recompensa que escuchar esas palabras de su hija. Sin embargo, la vida tenía preparado un segundo clímax, aún más doloroso y necesario. Una semana después, Julián lo buscó a solas. Lo citó en un café elegante del centro. Don Tomás llegó con su guayabera sencilla, sintiéndose fuera de lugar entre las mesas de mármol y los camareros uniformados. Mire, don Tomás, comenzó Julián con tono frío. Lucía lo respeta, pero usted no pertenece a su mundo. Ella tiene una imagen que cuidar, una empresa, una reputación. ¿No cree que lo mejor sería alejarse? Don Tomás lo miró con calma. Había aprendido que la dignidad no necesita gritos. Pertenezco donde mi hija me quiera. Y si ella me abre su puerta, nadie tiene derecho a cerrarla. Julián apretó los labios, frustrado. Pero esta vez el viejo ferroviario no se dobló. Poco después, llegó el momento de la revelación final. Lucía había seguido leyendo las cartas de su madre y encontró una que contenía una confesión inesperada. Rosa nunca dejó de amar a Tomás. Lo había defendido incluso cuando todos la criticaban por haber sido abandonada. Decía que eras un hombre asustado, pero de buen corazón, que si algún día volvías, yo debía escucharte. Leyó Lucía en voz alta, con lágrimas. Don Tomás sollozó como un niño. El olor a jazmín impregnaba la sala, como si Rosa estuviera allí. Tu madre me dio más de lo que merecía, dijo con voz quebrada. Y ahora tú me das lo que pensé que había perdido para siempre. Lucía lo abrazó con fuerza. No estás solo, papá. Nunca más. Ese abrazo fue la primera cima del clímax, pero la vida, siempre caprichosa, añadió una recompensa inesperada. Unos días después, Lucía lo llevó a un evento comunitario en Iztacalco, organizado por vecinos. Allí, entre puestos de comida y música de mariachis, Lucía tomó el micrófono y frente a todos, presentó a don Tomás. Este es mi padre, dijo con orgullo. Un hombre sencillo pero con una dignidad que me inspira. La gente aplaudió. Don Tomás, con lágrimas en los ojos, levantó el bastón en señal de agradecimiento. Sintió que la vida le devolvía algo que nunca pensó recuperar: el respeto. El aire se llenó de aromas a antojitos, a tierra mojada después de una llovizna ligera. El murmullo del público, las risas de los niños, todo era música para sus oídos. Por primera vez en décadas, se sintió parte de algo más grande que su soledad. Esa noche, de regreso a su pequeño apartamento, se sentó junto a la ventana, con la radio encendida y el llavero de locomotora en la mano. Recordó el sonido de los trenes arrancando, el perfume de jazmín, la voz de Rosa, y ahora la de Lucía llamándolo papá. Sonrió entre lágrimas. Sabía que aún quedaba camino por recorrer, heridas por sanar, diferencias por aceptar, pero también sabía que el tren de su vida, después de tantos desvíos, había encontrado nuevamente su riel. Y mientras afuera la luna iluminaba las calles humildes de Iztacalco, don Tomás susurró: «Gracias, Señor, por esta segunda oportunidad». El murmullo de los aplausos en Iztacalco aún resonaba en la memoria de don Tomás. Esa noche había sentido algo que creía perdido: el orgullo de ser reconocido, no por lo que tuvo, sino por lo que era. Desde entonces cada mañana se despertaba con un ánimo distinto. El olor a café aguado ya no le sabía tan amargo y hasta el goteo insistente del grifo sonaba menos triste. Había en su vida una nueva música, hecha de la voz de Lucía, llamándolo papá. Pero también sabía que la vida no se resuelve de golpe. Quedaban heridas profundas, silencios largos que necesitaban palabras y un puente ancho entre sus mundos, el de Polanco y el de Iztacalco. Un domingo por la tarde, Lucía lo invitó a comer a un restaurante elegante en Polanco. Don Tomás, nervioso, se puso su mejor guayabera y lustró los zapatos con esmero. Al entrar, el aroma a vino caro y carnes finas lo abrumó. Mesas vestidas de blanco, meseros impecables, música suave de piano. Lucía lo recibió con una sonrisa cálida. «Papá, quiero que disfrutes esto conmigo». Mientras compartían la comida, don Tomás se sentía observado. Un par de comensales murmuraban, y el recuerdo del desprecio de Julián volvió a herirlo.
Tragó saliva, pero esta vez no bajó la mirada. «Lucía», dijo con voz serena, «estoy orgulloso de ti, pero debo confesarte que aquí me siento extraño, como un tren en vías que no le pertenecen». Ella tomó su mano sobre la mesa. «No quiero que cambies, papá. Yo no te traje aquí para que fueras otro. Te traje porque quiero que compartamos ambos mundos». Esa frase fue como un bálsamo. Por primera vez comprendió que no se trataba de encajar, sino de encontrarse. Unos días después, ocurrió algo inesperado. Lucía llegó a su apartamento en Iztacalco con una caja en las manos. «Es algo que encontré entre las cosas de mamá», dijo emocionada. Abrió la caja y sacó un pequeño pañuelo bordado con iniciales. Don Tomás lo reconoció de inmediato. Era el que él mismo había regalado a Rosa en una feria, cuando eran novios. El pañuelo todavía tenía un tenue olor a jazmín. Don Tomás lo llevó a su rostro, y al aspirar ese aroma, las lágrimas brotaron sin control. Era como si Rosa volviera por un instante. Lucía lo abrazó fuerte. «Mamá nunca te olvidó». Ese momento cerró un ciclo. La culpa que lo había acompañado durante tantos años empezó a transformarse en gratitud. El tiempo fue tejiendo nuevos recuerdos. Lucía lo llevaba a reuniones familiares, y aunque algunos seguían mirándolo con recelo, poco a poco empezaban a aceptar su presencia. Él, a su vez, la invitaba a recorrer los barrios de su infancia, mercados, estaciones antiguas, plazas llenas de historia popular. Un día, en el andén de la vieja estación de Buenavista, Don Tomás se detuvo, mirando las vías oxidadas. El sonido imaginario de un tren arrancando le llenó el pecho. «Aquí pasé la mitad de mi vida», dijo, acariciando su llavero de locomotora. «Aquí aprendí que la vida es movimiento. A veces uno se sube al tren correcto, a veces se queda en el andén». Lucía, conmovida, lo miró. «Yo creo que, aunque te bajaste del mío al principio, ahora volviste a subirte». Se abrazaron, y el viento que corría entre los rieles parecía llevar consigo un eco de reconciliación. Con el paso de los meses, Don Tomás se volvió parte de la rutina de Lucía. La acompañaba a su oficina de vez en cuando, y ella lo visitaba en Iztacalco, sin importar el contraste. Aprendieron a vivir con sus diferencias, él con su radio viejo, ella con su celular moderno, él con su café de olla, ella con su espresso, pero ambos compartían lo más importante, un vínculo renovado. Incluso Julián, aunque seguía distante, comenzó a respetarlo. En una ocasión, después de una reunión, se acercó y le dijo con voz seria: «No lo entiendo del todo, pero veo que Lucía es feliz con usted cerca. Y eso basta». Fue lo más cercano a una disculpa, y Don Tomás lo aceptó con un apretón de manos. Una tarde de lluvia, mientras el agua golpeaba el techo de lámina de su apartamento, Lucía llegó con una idea sorprendente. «Papá, quiero abrir un centro comunitario en Iztacalco, un espacio para niños, para ancianos, para que haya cultura, apoyo, compañía. Y quiero hacerlo contigo». Don Tomás la miró, con los ojos llenos de emoción. «¿Conmigo? Sí. Tú conoces a la gente, sabes sus necesidades. Yo puedo aportar recursos y organización. Juntos podemos honrar a mamá». Él no pudo contener las lágrimas. Rosa estaría orgullosa. Ese proyecto se convirtió en el motor de ambos. Don Tomás recorrió el barrio, habló con vecinos, escuchó historias. Lucía diseñó el plan, buscó apoyos, abrió puertas. El centro, cuando finalmente inauguró, olía a flores frescas, tenía murales pintados por jóvenes y un rincón dedicado a la memoria de Rosa, adornado con jazmines. El día de la inauguración, Don Tomás habló frente a todos, con la voz firme aunque el corazón palpitaba fuerte. «Durante años viví con culpa y soledad, pero hoy entiendo que siempre hay un tren esperando. Nunca es tarde para subirse al riel correcto». La gente aplaudió con fuerza. Lucía lo abrazó. Ese fue el clímax definitivo. No solo había recuperado a su hija, sino que juntos habían construido algo para los demás. Con el tiempo, Don Tomás comprendió que la vida, como los trenes, nunca se detiene del todo. Un día, mientras regaba unas plantas en el patio del centro comunitario, escuchó a un niño pequeño preguntarle: «¿Usted es el abuelo de Lucía?». Él rió con ternura. «Soy su papá, pero puedes decirme abuelo si quieres». El niño corrió a jugar y Don Tomás se quedó mirando el cielo, con el corazón lleno.
Meses después, en una tarde tranquila, se sentó junto a la ventana de su apartamento, con la radio sonando un bolero suave. En la mesa había un ramo de jazmines frescos, regalo de Lucía. El olor llenaba el cuarto, igual que la primera vez que recordó a Rosa. Apretó su llavero de locomotora y cerró los ojos. Pensó en su juventud, en los trenes, en la cobardía que lo alejó de Rosa. Pensó en Lucía, en cómo el destino les había dado otra oportunidad, y sonrió. El ciclo estaba completo. El tren de su vida, después de tantos desvíos, había llegado al destino más importante, el amor de su hija. Si esta historia tocó su corazón, cuéntenos su recuerdo en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Su like y su suscripción nos ayudan a seguir contando historias con alma.